La primera vez que Daniel Carter la vio, pensó que era una sombra. Una silueta larga e inmóvil se escondía bajo una vieja camioneta azul estacionada torcidamente al borde de un arcén de tierra cerca de la Interestatal 90, donde el viento cortaba de lado a través del campo abierto. La mayoría de los animales callejeros huyen en cuanto un camión reduce la velocidad. Este no. Cuanto más se fijaba Daniel, más extraño le parecía. No se inmutó, no retrocedió, ni siquiera levantó la cabeza del todo. Simplemente desplazó su peso lo suficiente como para cubrir un rincón más oscuro que había debajo, como si protegiera algo del mismo modo que una mano ahueca la llama de una vela. Un leve gemido, casi imperceptible, respondió al movimiento. Luego otra, suave, rítmica, oculta, como algo que intenta existir en silencio. Daniel estaba de pie junto a su camioneta de trabajo, con los guantes puestos y el chaleco reflectante cubierto de polvo. Se había detenido por razones que no sabía explicar. Quizás el frío se notó un poco más hoy. Quizás el viento traía consigo un sonido que él reconoció subconscientemente. O tal vez fue la forma en que los ojos del perro no lo siguieron. La mayoría de los animales callejeros te miraban fijamente, evaluando si representaban una amenaza o una esperanza. Esta ni siquiera le miró a los ojos. Mantuvo la mirada fija en el hueco que tenía debajo del pecho. Daniel se aclaró la garganta. No lo suficientemente alto como para resultar amenazante, pero sí lo suficiente como para indicar que estaba allí. Nada. Ni gruñidos, ni ladridos de advertencia, solo una quietud firme y protectora. Se agachó, manteniendo la distancia. Las costillas del perro subían y bajaban con respiraciones superficiales. Su pelaje estaba enmarañado cerca de la espalda, manchado de tierra y algo más oscuro. Una de sus orejas se movió al oír el paso de un camión, pero su postura no cambió. Permaneció concentrada en los pequeños sonidos que yacían enterrados bajo ella. Daniel exhaló por la nariz. Reconoció el miedo cuando lo vio. Esto no era miedo. Esto era deber. Una especie de resistencia silenciosa y obstinada. Dejó un recipiente de plástico con comida cerca del neumático. No intentó acercarlo, no la llamó, no dijo absolutamente nada. Algo le decía que las palabras no importarían. A la mañana siguiente, al pasar por el mismo tramo de carretera, volvió a reducir la velocidad. Ya es un hábito, aunque no lo diría en voz alta. La camioneta seguía allí. Ella seguía igual, exactamente como antes. Misma posición, mismo ángulo de vigilancia, misma quietud rígida. Daniel salió y escudriñó el suelo. El contenedor que había dejado yacía de lado, sin arrastrar, sin romper, simplemente volcado. La comida había desaparecido, pero el perro no se había movido más que unos pocos centímetros del lugar donde la vio por primera vez. El barro cubría sus patas. La escarcha se aferraba a su pelaje. Otro coche pasó a toda velocidad por la autopista. No se sobresaltó. No corrió. Ni siquiera levantó la vista. Apenas ajustó su cuerpo, encogiéndose aún más alrededor de lo que fuera que estuviera escondiendo. Daniel sintió el viento azotarle la cara. Se limpió la nariz con la manga y susurró una frase que no comprendió del todo. «Estás esperando a alguien, ¿verdad?» El perro no reaccionó. Los pequeños gemidos que se oían debajo de ella sí lo hicieron. Daniel tragó saliva con dificultad. Dejó otra caja de comida. Luego regresó a su camioneta, cerró la puerta y se quedó sentado allí más tiempo del que pretendía, observando. El viento cambió de dirección, haciendo vibrar el parachoques oxidado de la vieja camioneta. Ella no se movió. Ella seguía esperando. Daniel Carter se dijo a sí mismo que no tenía por qué volver a parar allí. Hombres como él no buscaban problemas. No a los 50 años. No después de haber pasado media vida reparando asfalto roto y limpiando escombros de las autopistas de Washington. Ves cosas en el camino y las dejas pasar. Esa era la regla. No te involucres. No recojas animales abandonados. No te ofrezcas voluntario para sufrir. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando se acercó al mismo apartadero cerca de la Interestatal 90, su mirada se desvió hacia la vieja camioneta azul antes de que pudiera detenerla. Era un hábito, pensó, aunque en el fondo sabía que no lo era. Ella seguía allí. La misma posición, la misma postura,
el mismo aire de silenciosa negativa. Daniel gimió en voz baja. De todos modos, orilló su camioneta de trabajo. Salió al exterior, sus botas crujiendo contra la grava. Hoy el aire estaba más frío, tan enrarecido que picaba. Una de esas mañanas en las que la respiración de un hombre se siente más pesada, más visible. Daniel metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y se quedó mirando fijamente al otro lado del terreno baldío. «El perro no se ha movido», murmuró. «Eso no puede ser buena señal». La mayoría de los animales callejeros vagaban libremente. Ni siquiera los más salvajes se afianzaron en un único trozo de tierra. Finalmente, se alejaron en busca de calor, restos de comida y un lugar más seguro donde dormir. Pero a esta sí que se quedó. Daniel negó con la cabeza. Odiaba cuando una situación no seguía el guión habitual. Se acercó lentamente, aunque se decía a sí mismo que no se estaba acercando. Estaba revisando. Eso fue diferente. Él no estaba adoptando. Él no estaba rescatando. Simplemente se aseguraba de que el desastre no fuera mayor de lo que parecía. Ella no lo miró. Esta vez ni siquiera levantó las orejas. Simplemente ladeó su cuerpo, casi imperceptiblemente, protegiendo lo que fuera que tuviera debajo del pecho como una barricada viviente. Daniel exhaló con los labios apretados. Probablemente tenga cachorros. Probablemente nacieron demasiado pronto, con demasiado frío. Probablemente no sobrevivan. Se tragó ese pensamiento con dificultad. Ya había sufrido suficientes pérdidas para toda una vida. No necesitaba otro recordatorio de lo frágiles que pueden ser las cosas. Ya he perdido suficientes cosas en mi vida. La frase le resonó en la cabeza como agua helada. No lo había dicho en voz alta en años, pero aún vivía dentro de él. Su esposa Marlene, que se fue demasiado pronto. Su hijo se mudó y casi nunca llamaba. Incluso su puesto de trabajo, lo único seguro que le quedaba, pendía de un hilo debido a los recortes presupuestarios en la oficina del condado. Podía sentir cómo ese hilo se debilitaba cada semana. El contrato vence el mes que viene. Puede que no lo renueve. No necesitaba que un perro callejero complicara las cosas. La naturaleza seguirá su curso, se dijo a sí mismo, alzando la barbilla como si la lógica por sí sola pudiera empujarlo de vuelta hacia su camioneta. Las cosas sobreviven o no. Así funciona el mundo. Sin embargo, no se movió. En lugar de eso, se encontró agachado, con los codos apoyados en las rodillas, observando cómo subía y bajaba la respiración del perro. Era demasiado superficial, demasiado lento. Se estaba quedando sin energía, pero no iba a abandonar aquello que protegía. ¿Por qué?, se preguntó. En la carretera no había lealtad. Nada permanecía. Todo se fue desvaneciendo, murió o fue arrastrado por las decisiones de otra persona. Entonces, ¿por qué seguía aquí? Un camión pasó rugiendo por la autopista, haciendo temblar el suelo. La perra no levantó la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad que se extendía bajo ella. Daniel sintió un tirón extraño en el pecho. No era lástima. Sabía que no debía llamarlo así. Más bien era una pregunta que no quería que le respondieran. Se puso de pie bruscamente, sacudiéndose la tierra de las palmas de las manos. Eso es suficiente por hoy. Se obligó a caminar de regreso hacia su camioneta, abrió la puerta, dudó, maldijo entre dientes, agarró otro recipiente de plástico con comida de su lonchera y lo colocó de nuevo junto al neumático. Esto no significaba nada. Todavía podía marcharse. Arrancó el motor, pero mientras se alejaba, su espejo retrovisor enmarcó una última imagen. La perra permanecía inmóvil bajo la camioneta, custodiando la vida invisible que se negaba a abandonar. Y a la mañana siguiente, cuando Daniel volvió a pasar por allí, ni siquiera fingió que no lo estaba mirando. Ella seguía allí. La lluvia comenzó antes del atardecer, pero a medianoche se había vuelto violenta. Chapuzones de agua golpeaban contra el parabrisas de Daniel mientras avanzaba lentamente por el tramo casi vacío de la Interestatal 90. La radio emitía advertencias sobre el descenso de las temperaturas y la presencia de placas de hielo. Ya debería estar en casa. Pero cuando sus faros recorrieron el conocido apartadero, sintió un nudo en el estómago. No tenía intención de darse la vuelta.
Sus manos actuaron antes de que su cerebro reaccionara, guiando el volante en un lento giro en U hasta que la vieja camioneta azul volvió a aparecer a la vista, apenas visible a través de la tormenta. Solo estaba comprobando, murmuró para sí mismo. Eso es todo. El viento azotaba la puerta de su camioneta cuando salió. La lluvia le golpeaba la cara como agujas frías y afiladas. En cuestión de minutos, su chaqueta estaba empapada. El haz de su linterna tembló ligeramente mientras se acercaba a la camioneta. Ella seguía allí abajo, pero esta vez levantó la cabeza al oír cómo sus botas se hundían en la grava mojada. Sus orejas se echaron hacia atrás. Su pecho se expandió, aunque el movimiento parecía doloroso. Un profundo y retumbante rugido de advertencia vibró desde su garganta. No es ruidoso, no es agresivo, solo un recordatorio. Ella no iba a ir a ninguna parte. Tranquila, chica, murmuró Daniel, levantando ligeramente la mano, más para calmarse a sí mismo que a ella. No estoy aquí para quitarte nada. Los ojos de la perra se dirigieron rápidamente hacia él, y luego volvieron a posarse en lo que fuera que estuviera custodiando. Su cuerpo temblaba de frío, pero permaneció inmóvil, protegiéndose del viento con su cuerpo. Daniel se agachó, lo suficientemente despacio como para no asustarla. El barro le empapó los pantalones vaqueros, enfriándole las rodillas. Inclinó la linterna hacia abajo, buscando el origen de los pequeños sonidos que había estado escuchando durante días, pero que nunca se había atrevido a confirmar. La luz los encontró. 5 cuerpecitos diminutos, apretados contra la tierra bajo su vientre, apenas más grandes que la palma de su mano. Narices rosadas, ojos cerrados, recién llegados al mundo por apenas unos días. Su pelaje estaba irregular, húmedo y pegado a la piel fría. Uno de ellos dejó escapar un débil grito, casi imperceptible entre la tormenta. La respiración de Daniel se calmó. Seguían vivos, desafiando la lógica, el clima, todo. La madre reaccionó al instante. Se movió, acurrucándose más contra los cachorros, protegiéndolos de su luz, de él, de la lluvia, del mundo. Su gruñido se hizo más profundo por un instante. Entonces se convirtió en un tembloroso escalofrío. Daniel sintió que algo se sacudía dentro de él. Ni lástima, ni siquiera miedo. Algo más afilado, algo que le hizo apretar la mandíbula. Ella no se estaba defendiendo. Ella los estaba defendiendo. De acuerdo, susurró con voz baja y firme. Ya veo lo que estás haciendo. No intentó tocarla, ni siquiera intentó alcanzar a los cachorros. Su mente repasó rápidamente las emergencias climáticas extremas que había presenciado a lo largo de décadas en la carretera. La hipotermia no negocia. Los recién nacidos no tienen segundas oportunidades. Pero también conocía una dura verdad. Si se movía demasiado rápido, ella lucharía contra él y los cachorros perderían. Así que optó por dar el paso más pequeño posible. Se puso de pie lentamente, retrocediendo hacia su camión. El perro lo observaba a través de la cortina de lluvia, con los músculos tensos pero sin abalanzarse. Sus ojos lo seguían como los de un soldado que evalúa una amenaza para la que ya no tenía fuerzas. Daniel sacó una lona doblada de la caja de su camioneta. Vieja, deshilachada en las esquinas, pero lo suficientemente gruesa como para proteger del viento. Se acercó de nuevo, deteniéndose a varios metros de distancia, dejando que ella viera la lona antes de avanzar un centímetro más. Solo una tapadera, le dijo. Eso es todo. Esta vez no volvió a oírse el gruñido. Ella solo tensó su cuerpo de nuevo, preparándose para lo que fuera que él pudiera ser. Daniel se agachó y extendió la lona en el suelo junto a la camioneta, colocándola en ángulo para que el viento no la arrancara. Levantó con cuidado una esquina y la apoyó contra el lateral del viejo camión, sujetándola con un trozo de hormigón roto que encontró cerca de la zanja. Luego hizo una cosa más. Él acercó lentamente su camioneta de trabajo, retrocediendo despacio hasta que el parachoques delantero creó una barrera contra la peor parte de la tormenta, desviando el viento de la parte inferior expuesta de la camioneta donde ella protegía a sus cachorros. El motor estaba al ralentí, el aire caliente zumbaba a través del chasis, irradiando una fina capa de calor sobre el suelo. Dio un paso atrás. El perro no atacó, pero por primera vez sus ojos se encontraron de frente con los de él. Ni desesperada, ni salvaje, ni confiada. Algo más, un destello de reconocimiento,
como si comprendiera instintivamente que él había tomado una decisión. No es un rescate, no es una promesa, solo una decisión. Es una decisión pequeña, pero les corresponde a ellos. Daniel tragó saliva, se secó la lluvia de la cara y susurró: «Quédate con ellos. Volveré». Él no esperaba que ella lo entendiera, pero ella no volvió a gruñir. Y mientras subía a su camioneta, empapado, temblando y con los nervios de punta, la vio por última vez a través del cristal empañado por la lluvia. Ella había alzado la cabeza, no para contemplar la tormenta, sino para verlo marcharse. La tormenta pasó, pero el frío permaneció. El tipo de resfriado que no grita, que no muerde. Se filtró. Se fue introduciendo en lugares destinados a mantenerse cálidos. Vivía en las articulaciones, en las horas de silencio, en las partes de un hombre de las que no hablaba. Daniel Carter sentía ese frío todas las mañanas al bajarse de su camioneta en el arcén cerca de la Interestatal 90. El cielo estaba bajo, bañado en un tono grisáceo. El viento rozaba el campo abierto, aplastando las malas hierbas. El suelo era una mezcla revuelta de barro, huellas de neumáticos y charcos congelados. Y debajo de la vieja camioneta azul, ella seguía allí, en la misma posición, negándose a irse. Caminó hacia ella, con las botas hundiéndose en el lodo. Llevaba una jarra de agua en una mano y una bolsa de la compra en la otra. Comida enlatada, una toalla pequeña, nada dramático, nada heroico, solo las provisiones de un hombre que, por razones que no quería analizar, seguía volviendo todos los días. La perra no lo saludó, no le prestó atención con un ladrido ni siquiera levantando las orejas. Su lealtad no era algo que él pudiera reclamar. Sus ojos se posaron en él solo cuando él dejó el agua. Luego volvían, siempre, inevitablemente, al pequeño grupo de cuerpos acurrucados bajo ella. Los cachorros se acurrucaban a ciegas, sus diminutos hocicos asomándose entre su pelaje. Solo cuando se acomodaron. Solo cuando cada uno de ellos encontró calor, ella comenzó a comer. Daniel observó cómo este patrón se repetía una y otra vez. No tocó la comida hasta que todos los cachorros estuvieron alimentados o dormidos. Se sorprendió a sí mismo susurrando: «¿De verdad no te vas?». En cambio, el viento respondió con un sonido largo y hueco que se deslizó por el campo vacío. Como en un documental, el mundo que lo rodeaba lo dividió en dos versiones de sí mismo. Uno anclado en el lodo presente, el otro caminando a través de recuerdos que había intentado enterrar. En su mente, se veía a sí mismo años atrás, de pie en el pasillo de un hospital la noche en que murió su esposa. Recordaba el zumbido de las luces fluorescentes, la forma en que las enfermeras hablaban en voz baja pero evitaban mirarlo a los ojos. Recordaba cómo salió del edificio sin mirar atrás. No porque no la amara, sino porque no sabía qué hacer con un dolor que no tenía forma. Otro recuerdo afloró, su hijo guardando sus últimas pertenencias en una bolsa de lona. La discusión no fue acalorada, pero el silencio posterior fue aplastante. Daniel recordaba estar de pie en el umbral, viendo al niño marcharse, diciéndose a sí mismo que darle espacio era lo correcto. Pero no era el espacio. Era la distancia. Uno conocido. Había optado por guardar silencio, había optado por retirarse, había optado por dejar que las cosas terminaran en lugar de mantenerlas unidas. El presente se apartó con un suave gemido desde debajo de la camioneta. La madre pastora alemana apretó su cuerpo alrededor de los cachorros. Su pelaje, aún húmedo en los bordes, se le pegaba a las costillas. Podría haber huido. Podría haberse alejado en busca de un refugio más fácil o un lugar más cálido. Pero no lo hizo. Se quedó. Aun cuando el viento azotaba el terreno baldío como una cuchilla, aun cuando el frío le entumecía las articulaciones, aun cuando el hambre le hacía temblar las piernas, se quedó porque alguien la necesitaba. Daniel exhaló y se frotó la cara con la mano. El aire olía a tierra mojada y a pino, un aroma que llegaba desde la lejana arboleda. Cada parte de ella reflejaba los vacíos que llevaba dentro. Colocó otra lata de comida a su lado. Esta vez lo miró un instante más de lo habitual, con una mirada no suave ni confiada, sino atenta. Se agachó, con las rodillas crujiendo. Observó cómo ella acercaba a uno de los cachorros a su pecho antes de bajar la cabeza en actitud protectora. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Me alejé de muchas cosas en mi vida. Cuando se puso de pie de nuevo,
El barro se le pegó a las botas y el cielo sobre él se oscureció temprano, acumulándose nubes con una forma densa y amoratada. Se avecina otra tormenta, pensó. A la naturaleza no le importaban sus revelaciones. Pero cuando regresó hacia su camioneta, se dio cuenta de algo inquietante. No lo hacía por obligación, ni por lástima, ni por culpa. Él seguía volviendo porque cada vez que se marchaba, algo dentro de él se llevaba el frío a casa consigo. Regresar no lo calentó. No solucionó nada, pero evitó que el frío se propagara. La madre perra se acurrucó más apretadamente alrededor de sus cachorros cuando él arrancó el motor. Los faros iluminaron el barro, el camión y su silueta enmarcada debajo. Ella se quedó por ellos. Él seguía volviendo porque ella se quedaba. Y mañana, a pesar de todo lo que había en el que se resistía al cambio, sabía que volvería. Al final de la semana, el apartadero cerca de la Interestatal 90 ya no era solo otro rincón olvidado de la carretera. La gente empezó a darse cuenta, y cuando la gente se dio cuenta, habló. Daniel lo escuchó por primera vez en la gasolinera. 2 lugareños estaban de pie junto a la máquina de café, mirando hacia sus botas embarradas. Los perros callejeros son peligrosos. Alguien va a ser mordido. Debería haber llamado al control de animales hace días. Los ignoró, o al menos lo intentó, pero las palabras se le clavaron como espinas. En la ferretería, escuchó una versión diferente. De todas formas, la sacrificarán. El condado está saturado. Los animales callejeros no sobreviven mucho tiempo. Es mejor dejar que la naturaleza se encargue de ella. Apretó la mandíbula y se marchó antes de decir algo de lo que se arrepintiera. Pero lo peor no fueron los chismes. Era que la gente no veía lo que él veía. No vieron a los cachorros. No vieron cómo ella mantenía su cuerpo entre ellos y el viento. No vieron la decisión que ella tomaba cada noche gélida. Solo vieron un animal extraviado. Así que cuando el camión del Servicio de Control de Animales del Condado de Witte entró en el terreno baldío una mañana temprano, Daniel sintió una punzada de pavor en el estómago. Una mujer salió, sacudiéndose el aguanieve de la chaqueta. Lisa Monroe, de unos 30 y tantos años, eficiente, directa y con la serena confianza de alguien que lleva el tiempo suficiente en este trabajo como para dejar de esperar buenos resultados. «Buenos días», dijo, acercándose a Daniel con un portapapeles. «Hemos recibido varias llamadas». Daniel no respondió. Miró hacia la parte inferior de la camioneta. La madre de la perra levantó la cabeza en el momento en que se acercó el motor. Sus ojos estaban fijos en Lisa. Sus músculos estaban rígidos. Lisa siguió su mirada y asintió. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo. «Y a la camada. Con este frío no sobrevivirán». Su tono no era cruel. Tampoco era amable. Era un procedimiento rutinario. Un caso más de invierno. «¿Qué pasa después de que te los llevas?», preguntó Daniel en voz baja. Lisa no se anduvo con rodeos. «Depende de la capacidad. Depende del comportamiento de la madre. Depende del espacio». Lo que significaba que no había garantías. Daniel sintió como el frío se le metía cada vez más adentro. «He estado pendiente de ellos», admitió. Ella arqueó una ceja. «¿En serio? Yo traigo comida y agua». «Eso la pondrá más a la defensiva. Ya sabes, el apego complica las cosas». Daniel se interpuso entre Lisa y la camioneta antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Déjame intentarlo primero», dijo. «Ella me conoce». Lisa dudó. Las normas le obligaban a decir que no. Pero la practicidad le decía que mostrar un rostro humano y sereno podría facilitar la captura. «De acuerdo», dijo, «pero si pierde los estribos, intervengo». Se acercó lentamente a la madre de la perra, con las palmas de las manos abiertas. Ya se había convertido en un ritual. Se agachó. Murmuró. Dejó que ella oliera el aire a su alrededor. Detrás de él, oyó a Lisa abrir la caja metálica de su camioneta. El sonido era agudo, metálico, demasiado cercano. El perro también lo oyó. Su gruñido comenzó bajo, luego se intensificó. Su cuerpo se encorvó protectoramente sobre los cachorros. Lisa dio un paso al frente. «Tranquila ahora».
Los ojos del perro se dirigieron rápidamente hacia la jaula, hacia Lisa, hacia Daniel. Daniel extendió la mano instintivamente, no para agarrarla, sino para estabilizar el momento. Fue una decisión equivocada. Levantó la cabeza de golpe, no en un ataque, no con furia, sino con la desesperada claridad de una madre a la que se le han agotado las opciones. Sus dientes rozaron la mano de Daniel. Un solo bocado, superficial, rápido. Lo suficiente para advertirle, lo suficiente para detenerle, pero no lo suficiente para hacerle daño. Daniel se quedó paralizado. El escozor en su piel no era dolor. Era comprensión. Lisa dio un paso al frente al instante. ¿Te mordió? No, espetó Daniel con más brusquedad de la que pretendía. No tenía malas intenciones. La mirada de Lisa se endureció. Las intenciones no importan cuando se reporta una mordedura. No estás denunciando nada, dijo Daniel en voz baja. Lisa exhaló, debatiéndose entre el protocolo y la compasión. No era una persona sin corazón. Conocía el miedo. Conocía a las madres que protegen a sus camadas. Aún así, echó un vistazo a la caja. Mira, si no las tomamos, el frío lo hará. Daniel se volvió hacia el perro. Temblaba, su pelaje estaba resbaladizo por la escarcha. Pero no retrocedió. No se acobardó. Se mantuvo a salvo entre el peligro y sus cachorros. Irse habría sido más fácil para ella. Correr también habría sido fácil. Desaparecer en el campo, abandonar el frío, salvarse a sí misma. Pero ella decidió quedarse. Eligió el camino más difícil. Los eligió a ellos. Lisa observó el enfrentamiento y negó con la cabeza. No puede seguir viniendo aquí para siempre. Esto no es sostenible. Daniel no respondió al principio. Bajó la mirada hacia las 5 diminutas figuras que se apretaban en el vientre de su madre. Cada respiración que daban era un frágil argumento contra el invierno. Finalmente, se volvió hacia Lisa. «Dame un poco de tiempo», dijo. «Solo un poquito. No te los lleves hoy». Lisa lo observó durante un largo rato. «¿Te haces responsable de ellos?», preguntó ella. «Por ahora», respondió, con una voz más firme de lo que él mismo se sentía. «Por ahora, son míos para protegerlos». Lisa bajó la puerta de la caja con un suspiro. «Bien, pero no por mucho tiempo». Se marchó en coche, dejando a Daniel solo en el gélido silencio. La madre del perro lo observaba entre las sombras debajo del camión. Y él la observó mientras las palabras se formaban en su mente mucho antes de pronunciarlas en voz alta. Irse habría sido más fácil. El perro eligió más difícil. La verdad se cernió sobre él con todo su peso. Y por primera vez en años, Daniel también sintió que algo cambiaba en su interior. Ese año la nieve llegó pronto. Ni ventisca, ni tormenta, solo una nevada constante y tranquila que suavizó los bordes del arcén y convirtió el barro en una costra pálida. Daniel se sacudió la prenda de la chaqueta mientras se acercaba al camión, llevando 2 bolsas en lugar de una esta vez. La madre del perro levantó la cabeza cuando él llegó. Su aliento se elevaba en finas hebras blancas. Los cachorros se retorcían bajo ella, ahora más calientes y fuertes. Sus sonidos eran más fuertes, sus movimientos más seguros. Cada día aprendía algo nuevo sobre ella. No porque ella se lo mostrara, sino porque el mundo que la rodeaba lo hacía. La primera pista surgió cuando notó la tenue marca en su cuello. Un trozo de piel desgastada, con forma de collar, había reposado allí antaño. No es una barata. Es una banda de trabajo gruesa y reforzada, del tipo que se usa para perros guardianes de granjas o de ganado. La segunda pista provino de un vecino que pasaba por allí y que redujo la velocidad al ver la camioneta de Daniel. «¿Estás alimentando a ese pastor?» «Sí». «Ella es de la antigua granja Jensen», dijo, señalando hacia las colinas lejanas. El lugar cerró hace meses. La gente se mudó de la noche a la mañana, dejando todo el equipo. Oí que usaban perros guardianes allí arriba. Perros grandes. Muy leales. Se marchó en coche antes de que Daniel pudiera preguntarle nada más. Esa misma tarde, cuando Daniel pasó por la pequeña oficina del condado para entregar la documentación para la renovación de su contrato, escuchó a 2 empleados hablando en el pasillo.
Qué pena lo de esa granja. Lo sé. Tenían una pastora preñada allí fuera, ¿verdad? Sí. La vi catalogada como bien protegido para el ganado abandonado. No pudieron llevársela cuando el banco se embargó la propiedad. No hay fondos para la reubicación. No hay indignación. No hay sorpresa. Pura burocracia. Etiquetas en un documento. Activo de protección. Abandonado. Daniel se marchó antes de que lo vieran. Poco a poco, la verdad fue tomando forma. No es estridente, no es dramático, no está hecho para acaparar titulares. Había sido una perra de trabajo, entrenada para proteger al ganado durante la noche, de los depredadores y a lo largo de las estaciones. Entrenada para quedarse. Entrenada para mantenerse firme. Y cuando la granja se derrumbó, cuando los dueños empacaron lo que pudieron y dejaron lo que no, ella fue una de las cosas que no encajaron en su nueva vida. En aquel momento estaba embarazada. La habían dejado atrás. Y en lugar de buscar un lugar seguro, hizo lo único que le habían enseñado a hacer. Lo único que nadie podía quitarle. Era lo único en lo que todavía creía que importaba. Ella se quedó. No porque fuera leal a las personas que la abandonaron. No porque esperara ser rescatada. No porque no supiera correr. Se quedó porque 5 pequeñas vidas no tenían a nadie más. Daniel sintió que algo dentro de él se acomodaba en su lugar. Ni ira, ni tristeza, algo más tranquilo. Algo que sentía como una verdad que debería haber reconocido antes. No protegía a los cachorros solo por instinto. Ella protegía el poco propósito que le quedaba. Cuando regresó al terreno esa tarde, el viento soplaba con más fuerza de lo habitual. La perra lo observó acercarse, pero no gruñó. Sus ojos seguían sus movimientos con una inteligencia cansada, como si percibiera el cambio en él. Desempacó los suministros lentamente. Mantas, almohadillas térmicas, más comida. Dejó todo en el suelo y oyó pasos detrás de él. Otra vez un camión del condado, esta vez no era de control de animales. Servicios comunitarios. Un hombre salió con un portapapeles en la mano. Recibimos un reporte, dijo. La pastora fue abandonada cerca de la autopista. Estamos evaluando la responsabilidad. Las regulaciones estatales nos obligan a retirarla para una evaluación de seguridad. Daniel sintió como el frío se intensificaba en su pecho. Ella no es peligrosa. Señor, ese no es el procedimiento. Si se trata de una propiedad abandonada proveniente de una granja embargada, la responsabilidad recae bajo la jurisdicción del condado. ¿Y qué sucede entonces?, preguntó Daniel, aunque ya lo sabía. Evaluación, repitió el hombre. Y colocación, si es posible. Si es posible. Las mismas palabras, la misma promesa vaga, el mismo riesgo. Daniel se interpuso entre el empleado del condado y el perro. No te la llevas. Hoy no. Señor, necesito que se haga a un lado. No. Era la primera vez en años que Daniel pronunciaba esa palabra con tanta contundencia. Tiene bebés recién nacidos. No sobrevivirán a un traslado. Y ella no sobrevivirá a la separación de ellos. Señor, quiere asumir responsabilidades. De acuerdo. Me lo quedo. Todo. Firmaré cualquier papeleo que necesiten, pero por ahora ella se queda aquí bajo mi cuidado. Bajo mi supervisión. El hombre vaciló. Los empleados del condado no estaban entrenados para afrontar situaciones de tensión, y menos aún con un hombre que parecía haber soportado suficientes inviernos como para resistir políticas inflexibles. Necesitaremos una verificación, dijo finalmente. Un compromiso por escrito. Entonces tráelo, respondió Daniel. Lo firmaré mañana. Tras una larga pausa, el camión del condado arrancó. Daniel volvió a mirar hacia la camioneta. La madre del perro lo estaba observando. No con confianza. Ella no estaba preparada para eso. Pero con algo nuevo. Reconocimiento. Se agachó para que su voz no se oyera con el viento. Te quedaste atrás, murmuró. Pero tú no los abandonaste. Ni una sola vez. Un cachorro se removió, acurrucándose contra su calor. Daniel apoyó la mano en el suelo frío, a pocos centímetros de sus patas.
sin tocar. Simplemente presente. Ahora lo entiendo, dijo. Te quedaste porque nadie más lo haría. El viento amainó, el campo se calmó y, por primera vez desde que la encontró, la perra bajó la cabeza. No por miedo, ni como advertencia, sino con un pequeño gesto que casi se sintió como aceptación. La habían dejado atrás, pero nunca abandonó su propósito. Y Daniel se dio cuenta de que él tampoco estaba preparado para abandonar el suyo. Los días siguientes transcurrieron sin dramatismos, sin sirenas, sin la urgencia frenética que suele acompañar a un rescate. En cambio, todo se movió con pequeños y constantes movimientos. Cambios silenciosos, casi frágiles, que se sentían más como una suave autorreparación del mundo que como un acto de fuerza. Nadie fue arrestado por abandonarla. No se impusieron multas ni aparecieron titulares en los periódicos condenando lo sucedido. En las zonas rurales de Washington, la verdadera justicia rara vez se impartía de esa manera. Aparecía con mayor frecuencia en manos más tranquilas. Lisa Monroe regresó primero. Llegó en la camioneta de control de animales del condado, pero esta vez bajó sin la jaula. Sin portapapeles, sin advertencias, solo un suave suspiro mientras se acercaba a Daniel, que estaba arrodillado junto a la camioneta, revisando las almohadillas térmicas que había colocado el día anterior. «¿Cómo está?», preguntó. Daniel no levantó la vista. Más calor. Más alerta. Los cachorros están ganando peso. Lisa se agachó a unos metros de distancia, con cuidado de no entrometerse. Observó a la pastora con una mirada que ya no estaba protegida por el protocolo. «¿Sabes?», dijo lentamente, «hay una red de acogida con la que colaboro. Es extraoficial. Son principalmente voluntarios. Reciben perros que no se adaptarían bien a los refugios». Daniel arqueó una ceja. «Pensé que no se suponía que debías hacer eso». «No lo soy», admitió. «Pero a veces el reglamento no es suficiente. No para casos como el suyo». Hizo una pausa y luego añadió, «Haré la petición discretamente. Alguien se ofrecerá». Daniel no le dio las gracias. No hacía falta. La mirada que le dirigió fue suficiente, y ella la aceptó con un leve asentimiento antes de regresar a su camioneta. 2 días después, otro vehículo entró en el aparcamiento. Esta vez no es un camión del condado. Un viejo Subaru, de color verde descolorido, con pegatinas de parques nacionales esparcidas por la parte trasera. Una mujer de unos 70 años salió a la calle, vestida con una parca gruesa y un gorro de punto calado hasta las rodillas. Se movía con la serena seguridad de alguien que había pasado toda su vida rodeado de animales. Su nombre era la doctora Evelyn Brooks, una veterinaria jubilada cuya reputación en Spokane se extendía mucho más allá de lo que ella jamás reconoció. Ella saludó a Daniel con una voz suave y firme. «He oído que has estado haciendo la parte difícil». Daniel le estrechó la mano. «Solo intento mantenerlos con vida». La doctora Brooks se arrodilló junto a la camioneta con una facilidad sorprendente para su edad. Observó a la pastora durante un largo rato, fijándose en su postura, su respiración, sus ojos alerta pero agotados. «Es una buena persona», murmuró Evelyn. «No muchas aguantan tanto tiempo en estas condiciones». Daniel asintió. «Nunca los ha abandonado». Evelyn dejó su maletín de veterinaria. «Traje suplementos, pienso alto en calorías para los cachorros, antibióticos por si acaso y mantas. Mantas de verdad, no de las de emergencia». La madre perra se puso tensa al principio, pero cuando Evelyn extendió lentamente la palma de la mano abierta, el pastor alemán no gruñó. Ella no retrocedió. Ella solo observaba, firme y serena, como si estuviera evaluando a la mujer antes de dar su permiso. Evelyn sonrió levemente. «Ella sabe que estamos aquí para ayudarla». Entre todos, acomodaron las nuevas mantas debajo de los cachorros. Daniel levantó el borde de la lona para que Evelyn tuviera mejor acceso, y la perra se acomodó, no para bloquearles el paso, sino para hacerles espacio. No era confianza, todavía no. Pero era aceptación. Evelyn se puso de pie de nuevo, sacudiéndose la tierra de los guantes. «Ella no está preparada para el traslado», dijo. Y, sinceramente, separarlos ahora sería contraproducente. Daniel sintió que se le aflojaba un nudo en el pecho. «¿Eso es lo que estás diciendo?».
Yo digo que lo hagamos a su manera, respondió Evelyn. Ella se queda con sus cachorros. Tú sigues viniendo hasta que estén lo suficientemente fuertes. Yo pasaré cada 2 días para vigilarlos. Nada de refugios, nada de jaulas, nada de estrés. Ella le dirigió una mirada larga y pensativa. No hay prisa por forzarle una nueva vida. Dejemos que se recupere donde se sienta segura. Daniel tragó saliva. Gracias. No me des las gracias a mí, dijo. Dásela a ella. Perros como este hacen que el mundo sea más estable de lo que merecemos. Trabajaron juntos hasta que el sol se ocultó, transformando el campo helado en un tenue manto plateado. Cuando terminaron, Evelyn recogió sus provisiones, le dedicó al pastor un último gesto de aprobación y se marchó en coche. Cuando volvió la calma, Daniel se agachó cerca del camión, observando cómo la perra respiraba con más tranquilidad sobre las mantas limpias. Los cachorros dormían acurrucados en un cálido y confortable grupo. Por primera vez desde que la encontró, sintió que la opresión en su pecho disminuía. No porque el problema se haya resuelto. No porque el futuro fuera seguro. Pero fue porque las personas adecuadas finalmente llegaron en el momento adecuado. Nadie había castigado a quienes la abandonaron. No se había modificado ninguna ley. Ninguna justicia suprema había descendido desde lo alto. Pero algo pequeño pero importante finalmente se había alineado. La perra madre se movió, acurrucándose más cómodamente alrededor de sus cachorros. Sus ojos se encontraron con los de Daniel a través de la tenue luz, tranquilos, cautelosos, resueltos. Susurró la verdad que había estado acumulándose en su interior durante todo el día. Nadie fue castigado, pero al final algo se hizo bien. Ese año, la primavera llegó sin hacer ruido. No con un calor repentino ni con flores brillantes, sino con un ablandamiento gradual de la tierra. La nieve retrocedió primero de los campos abiertos, luego de las cunetas y después del solitario apartadero donde todo había comenzado. La tierra se descongeló. El viento perdió su fuerza, y lo que antes había sido un tramo árido del arcén de la carretera se convirtió simplemente en otro lugar por donde pasaba la estación. Para entonces, los cachorros ya no eran esas pequeñas figuras acurrucadas contra las costillas de su madre. Habían crecido. Piernas robustas, ojos brillantes, una energía desbordante que llenaba el corral improvisado que Daniel construyó detrás de su garaje. No se lo esperaba, no sabía qué decir. Simplemente colocó una mano firme sobre la espalda de Grace mientras ella permanecía tranquilamente a su lado, con la cola relajada y las orejas ligeramente hacia adelante. Parecía comprender que la atención no tenía que ver con la fama ni con los elogios. Se trataba de la verdad. A veces, el mundo necesita que le recuerden que quedarse, simplemente quedarse, es un acto de valentía. La historia de Grace se extendió más allá de Spokane. Los grupos de rescate lo compartieron en línea. Las iglesias la mencionaron en sus boletines informativos. Un periodista local escribió un artículo titulado La madre que se negó a huir. Pero en casa, nada cambió. Grace seguía tumbada en el suelo de la cocina, cerca de las botas de Daniel. Seguía viajando en el camión como un guardián silencioso. Seguía mirando hacia la puerta como si esperara a alguien que nunca llegó. Y allá donde iban, la gente la reconocía. No la llamaban la perra abandonada. No la llamaban la callejera. La llamaban la que se quedó. Y Daniel, que en su momento se había convencido de que había perdido demasiado como para dejar espacio para algo más, empezó a comprender el peso de ese legado. Porque en un mundo donde la gente se apresura a irse, a olvidar, a seguir adelante, Grace había elegido de otra manera. Y ahora toda una comunidad estaba aprendiendo de ella. Para cuando la tranquila tarde se posó sobre la propiedad de Daniel Carter, el mundo ya se había adentrado en el final del verano. Una tarde de esas en las que nada tiene prisa, nada exige nada, nada grita. Solo respiración, solo luz, solo quietud. Grace estaba tumbada en el porche de madera, con la barbilla apoyada sobre las patas cruzadas. El sol trazaba una línea dorada a lo largo de su lomo, calentando las vetas color crema de su pelaje. Tenía los ojos entrecerrados, no dormía, simplemente observaba el jardín con una serenidad que se había ganado a pulso. De vez en cuando, sus orejas se dirigían hacia la carretera, hacia el susurro de los árboles, hacia el recuerdo de un mundo que una vez la abandonó pero que ya no tenía ningún poder allí.
Daniel estaba junto a la valla, tensando el último tramo de alambre. Trabajaba sin prisas, con el ritmo constante de alguien que no estaba solucionando un problema, sino cuidando algo que importaba. Las herramientas tintinearon suavemente. El canto de los pájaros se mezcló con los suspiros. Una vida que antes se sentía vacía, ahora volvía a tener sentido. Peso suave y silencioso. Grace levantó la cabeza cuando Daniel se apartó de la valla. Se secó la frente con el borde de la camisa y asintió con la cabeza, de esa forma que lo dice todo sin decir una palabra. Golpeó su cola contra el porche. Solo una vez. Lo suficiente. Daniel caminó de regreso hacia la casa, sus botas crujiendo sobre la hierba seca. Se detuvo en los escalones, mirando al perro que había cambiado el rumbo de sus días sin pedir jamás nada a cambio. «¿Sabes?», murmuró, bajando al último escalón, «algunos dicen que los perros no entienden el abandono». Grace lo miró, parpadeando lentamente. La luz del sol de la tarde se reflejaba en su mirada firme. Daniel exhaló, un suspiro más suave del que solía saber dar. «Pero tal vez», continuó, posando suavemente una mano sobre su cabeza, «ellos entiendan la lealtad mejor que nosotros». Grace se inclinó hacia el contacto. Sin dramatismos, sin grandes gestos, solo presencia. La misma presencia que la había mantenido debajo de aquel camión. La misma presencia que había devuelto a Daniel a la vida de maneras que él no esperaba. El cielo sobre ellos adquirió un tono azul más intenso. Una brisa recorría el patio, trayendo consigo el aroma a pino y tierra cálida. Ese tipo de brisa que hacía que un lugar se sintiera habitado. Grace se tranquilizó una vez más. Daniel se quedó a su lado. Nada estridente, nada heroico, solo el final tranquilo de una historia sobre dos seres que decidieron no marcharse. Y para muchos que algún día lo escucharían, eso era suficiente. Muchas personas que ven historias como esta dicen que les recuerdan a alguien a quien amaron en el pasado. Tal vez una persona, tal vez un perro, tal vez un momento en que quedarse lo cambió todo. Una a una, las familias fueron llegando a su encuentro. Dos maestras de escuela de Spokane. Una pareja de rancheros necesita un perro de trabajo. Un bombero jubilado busca compañía. Cada adopción se llevó a cabo con cuidado y en silencio. Sin grandes anuncios, sin discursos emotivos, simplemente el acto de entregar una vida que había sobrevivido a algo que nunca debería haber sufrido. Y cuando el último cachorro se marchó, meneando la cola mientras subía a una camioneta nueva, Daniel se quedó allí un largo rato, con las manos en los bolsillos, dejando que el vacío se instalara. Ni triste, ni aliviado. Algo intermedio. Detrás de él, la madre del perro observaba desde el porche. Ya no estaba delgada. Sus costillas ya no se marcaban. Su pelaje se había alisado, convirtiéndose en un manto espeso y distinguido. Se movía más despacio que un pastor joven, con las articulaciones rígidas por aquellas semanas de frío intenso, pero se comportaba con una calma firme y serena. Ahora se llamaba Grace. Evelyn lo había sugerido. Daniel no protestó. Grace ya formaba parte de su rutina mucho antes de que adoptaran a los cachorros. Al principio, se quedó cerca de la camioneta, reacia a alejarse de los fantasmas de lo que había protegido. Entonces ella comenzó a seguir a Daniel parte del camino hasta su camioneta, luego hasta la mitad y finalmente hasta el final. Siempre en silencio, siempre vigilante. Una mañana a principios de marzo, simplemente se subió al asiento trasero, como si lo hubiera hecho 100 veces. Daniel no le pidió que se fuera. Ella no pidió permiso para quedarse. A partir de entonces, nunca más condujo solo. Algunos días se sentaba erguida, mirando por la ventana los pinos que pasaban. Otros días se acurrucaba en el asiento, descansando, dejando que el movimiento del camión la arrullara. Ella no exigía atención. No necesitaba que la tranquilizaran. Compartieron el taxi como dos personas comparten un entendimiento silencioso, sin palabras, de forma constante, sin forzar nada. En la autopista, empezaron a aparecer rostros conocidos. «Oye, Carter, ¿ese es tu perro? Parece que confía en ti. Monta mejor que la mitad de mis hijos». Daniel se encogía de hombros, esbozaba una leve sonrisa y seguía caminando. No intentó explicar la historia. Algunas cosas no necesitaban ser contadas a desconocidos. En casa,
Grace encontró sus manchas. El cálido rayo de sol junto a la puerta de la cocina. La vieja manta junto a la estufa de leña. Le gustaba contemplar los escalones del porche al anochecer. Por las tardes, Daniel a veces la sorprendía mirando hacia las colinas lejanas, en dirección a la granja abandonada a la que una vez perteneció. Ni anhelo, ni miedo, solo el reconocimiento de una vida que había sobrevivido. Ahora era mayor, más tranquila. Su postura indicaba que había dado todo lo que podía a sus cachorros y que ya no tenía nada que demostrarle al mundo. Daniel sintió el mismo cambio en sí mismo. No hablaba de ello, pero el vacío que había sentido desde la pérdida de su esposa ya no se sentía como una herida abierta. Más bien parecía una cicatriz que finalmente había sanado. El silencio en su casa ya no resonaba con dureza. La respiración de Grace llenaba los espacios que antes el silencio engullía por completo. Se convirtieron en pareja, no porque alguno de ellos necesitara ser rescatado, sino porque comprendieron lo que significaba quedarse cuando marcharse habría sido más fácil. Una fresca mañana de primavera, mientras Daniel se preparaba para salir a realizar un trabajo de mantenimiento, abrió la puerta de la camioneta y echó un vistazo hacia el porche. Grace no esperó a recibir una invitación. Bajó trotando los escalones, saltó al asiento trasero, dio una vuelta y se acomodó con un suave suspiro. Daniel cerró la puerta tras ella. No hacía falta decir nada. No hacía falta preguntar nada. Esa era simplemente su vida ahora. Y mientras la camioneta salía del camino de entrada, con la luz del sol iluminando los bordes del abrigo de Grace, Daniel se dio cuenta de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. El mundo ya no se sentía tan vacío. Comenzó de forma discreta. La mayoría de las cosas que realmente importan, sí importan. Una maestra de la escuela primaria local escuchó la historia de una de las familias que adoptaron un cachorro. Luego, un voluntario de la iglesia lo repitió durante la hora del café del domingo. Entonces, un mecánico jubilado lo mencionó en el salón de la VFW, donde los veteranos bebían café más fuerte que su paciencia para el drama. Un perro que se quedó. Un hombre que no se marchó. 5 cachorros que vivieron porque alguien finalmente dijo basta. Nadie lo calificó de heroico. No al principio. Simplemente correcto. A finales de la primavera, los vecinos comenzaron a parar a Daniel en gasolineras, supermercados y lugares de trabajo a lo largo de la carretera. Tú eres quien encontró a esa pastora, ¿verdad? Está bien. He oído que salvó a su camada, ¿es cierto? Daniel siempre respondía con el mismo encogimiento de hombros modesto. Ella hizo lo más difícil. Yo solo estuve presente. En la escuela, la historia pasó a formar parte de un proyecto de lectura sobre la lealtad. Los niños dibujaron a Grace debajo de la vieja camioneta, con su cuerpo acurrucado protegiendo a los cachorros. Dibujos a lápiz de colores de un pastor alemán marrón y crema aparecieron pegados con cinta adhesiva a lo largo de los pasillos, con leyendas escritas con letra temblorosa. Ella nunca se fue. Ella era valiente. Protegió a sus bebés. Un niño, un chico tranquilo que había perdido recientemente a su madre, escribió algo que hizo que el director se detuviera un momento antes de colgarlo en la pared. A veces, los más fuertes no parecen fuertes. A veces, simplemente se quedan. En la pequeña iglesia metodista a la que Daniel rara vez asistía, el pastor Erickson mencionó a Grace durante un sermón sobre la perseverancia. Los feligreses asintieron, algunos secándose las lágrimas. Ninguna escritura la citaba, pero el mensaje caló hondo. Incluso cuando la abandonaron, ella no abandonó. Hay algo sagrado en eso. Para el grupo de veteranos al que Daniel ayudaba ocasionalmente con las reparaciones de la carretera, Grace se convirtió en un símbolo de un tipo diferente de resistencia. Permanecer. Mantenerse firme. Negarse a rendirse incluso cuando el mundo dio la espalda. En las conversaciones entre hombres que rara vez hablaban de sus sentimientos, su nombre surgía de forma natural. Esa perra tenía todos los motivos para huir. Pero no lo hizo. Te hace pensar, ¿verdad? Sí. Sobre quiénes éramos antes. Sobre quiénes podríamos seguir siendo. Cuando la red de rescate de Spokane solicitó voluntarios, Daniel se sorprendió diciendo que sí antes de que su mente reaccionara. Comenzó con tareas sencillas,
transportando alimentos, ayudando a reparar perreras y revisando las camadas abandonadas que encontraba a lo largo de los caminos rurales. Grace lo acompañaba a todas partes. La primera vez que entró en el centro de rescate, los demás perros guardaron silencio. No estaban asustados, simplemente atentos, como si intuyeran que se trataba de un animal que comprendía la pérdida y la supervivencia mejor que cualquier manual de entrenamiento. La gente comenzó a referirse a ella con una reverencia silenciosa y afectuosa. «Esa es Grace, ¿verdad? La que encontraron debajo de la camioneta. La madre que nunca se fue». Daniel siempre sentía una extraña calidez en el pecho al oírlo. No era exactamente orgullo, sino más bien como si estuviera caminando junto a una historia más grande que cualquiera de ellos dos. En un evento comunitario ese verano, alguien le entregó a Daniel una pequeña placa de madera. La inscripción era sencilla: ella se quedó. En honor a Grace y a las vidas que salvó.